Buenas noches, vamos a revisar el caso de estudio de la materia de derecho, de litigios penales y laborales. En el caso de estudio tenemos como principal motivo el despido del trabajador Juan Rodríguez Pérez, quien ha laborado por 5 años en la empresa Soldadura El Triunfo, y al ausentarse con permiso de su supervisor, cuando regresa le informan que ha sido despedido por faltas injustificadas, sin tomar en cuenta que contaba con un permiso por escrito solicitado días antes de haberse ausentado de sus labores. Las partes involucradas en este proceso son el trabajador, que es el señor Juan Rodríguez Pérez, el patrón, que es su representante, que es el señor Hernán Bueno, jefe de recursos humanos de la empresa Soldadura El Triunfo, los testigos, que son el señor Antonio Díaz, que es el supervisor, y el señor Raúl Hernández, que es el guardia de seguridad. El motivo del caso de estudio es el despido por faltas injustificadas. Las preguntas que tenemos que hacernos en este caso son si habían existido dificultades durante el tiempo que el señor Rodríguez ha laborado en la empresa El Triunfo. Pues el señor Rodríguez laboraba en la empresa Soldadura El Triunfo desde hacía 5 años y no había cometido errores al realizar su trabajo o incurrido en faltas injustificadas. Y en lo referente al documento, si había existido algún documento que autorizaba al señor Rodríguez a ausentarse de sus labores, y de ser así, ¿quién lo había firmado? Pues en este caso el señor Antonio Díaz había firmado el documento. El señor Antonio Díaz se desempeña como supervisor del área donde labora el señor Juan Rodríguez, y fue él quien firmó el documento donde se le dio permiso de ausentarse por 5 días de sus labores. ¿Qué se había hecho con el documento de autorización de salida? Pues se había dejado por parte del señor Díaz, que fue el supervisor, lo había dejado en el escritorio del señor Hernán Bueno, jefe de recursos humanos, para que se justificaran las faltas. También se habría que investigar qué se había tomado en cuenta para despedir al señor Rodríguez de su trabajo y quién había despedido al señor Rodríguez. Pues en este caso el señor Hernán Bueno, que es el jefe de recursos humanos, es quien había despedido al señor Rodríguez, y solo se había guiado por el checador para despedirlo, sin haber revisado los documentos que se le habían presentado donde se justificaban las faltas. Verificar si se había incurrido en alguna otra falta durante su desempeño que ameritara su despido, y en este caso pues no se había incurrido en ninguna falta, ni en cuanto a la asistencia, ni en lo referente a el desempeño laboral. En este caso, la Ley Federal del Trabajo contempla en el capítulo 4, artículo 47, las causas de rescisión del trabajo sin responsabilidad para el patrón. En la fracción 10 de dicho artículo se menciona como una de estas faltas la ausencia injustificada por más de 3 días. Sin embargo, en este caso no sucede de esta manera, ya que el trabajador, el señor Juan Rodríguez, cuenta con el documento que muestra que, si bien se ausentó de su trabajo durante 5 días, había obtenido el debido permiso para hacerlo. Y con base en lo anterior, de acuerdo al artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, el trabajador puede solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje local que se le reinstale en el puesto que desempeñaba, o que se le indemnice con el importe de 3 meses de salario a razón del que le corresponda a la fecha en que se realice el pago, y la parte correspondiente por pago de prima vacacional y aguinaldo. En este caso se aplica el principio de continuidad de manera importante, ya que, aunque no se trata de la libertad de una persona, sí se trata de su trabajo. Y recordemos que el trabajo es algo a lo que se tiene derecho una persona, y no solo al trabajo como tal, sino también al beneficio que se desprende de realizar dicho trabajo, que en este caso es tener un sueldo con el que se le proporciona bienestar tanto al mismo trabajador como a su familia, por lo cual es importante agilizar este tipo de procesos, porque, aunque para muchas personas el área laboral no tiene importancia, recordemos que no nada más depende de una sola persona, sino que depende de un grupo de personas que conforman a una familia. Por lo tanto, es quizás de las áreas más importantes. Hay que recordar que la familia se constituye como como el pilar principal de la sociedad, por lo que al retrasar un caso laboral se repercute en el desarrollo de nosotros mismos como sociedad.
Esto en la actualidad recordemos que tiene un gran énfasis por el grado de violencia que se vive en nuestro entorno, ya que uno de los mayores factores de riesgo asociados al crimen es la falta de trabajo, por lo que es importante resolver estos casos de manera rápida y que la solución sea la mejor para las partes involucradas. Eso sería por mi parte todo. Muchísimas gracias. Buenas noches.